Hola amigos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Estamos lunes 15 de junio del 2020 y esta es la segunda parte de estos cápsulas informativas sobre lo que tiene que ver con evaluación. El video pasado, si es que no lo vieron, tratamos sobre algunos aspectos generales de lo que viene siendo la evaluación educativa, lo que es la evaluación, cuáles son sus principales componentes, cuál es su función y desde dónde se aborda y quiénes se involucran en la evaluación. En esta gráfica que le expliqué en el video pasado, pues tratamos básicamente la función o la pregunta ¿qué es la evaluación? En este video vamos a ver nosotros cuáles son los principales componentes de la evaluación y cuáles son las principales herramientas que utiliza la evaluación educativa. Reitero este documento, invitarlos a que lo lean ustedes de manera tranquila, de una manera pertinente y de una manera que les ayude a entender y comprender lo importante que es evaluar el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Y en este sentido, pues el siguiente punto que se marca aquí son las características que debe de tener la evaluación. En este sentido nos marca que son las tres funciones de la característica. La primera sería evaluación diagnóstica, la segunda sería evaluación formativa y la tercera sería evaluación sumativa. Diagnóstica, evaluación diagnóstica, dice: permite a todos los interesados conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. Esta evaluación quizás nosotros la realicemos al inicio del ciclo escolar o la estamos utilizando nosotros al inicio de iniciar con un aprendizaje esperado nuevo, y nos sirve para determinar qué tanto sabe el alumno respecto a ese contenido, respecto a ese aprendizaje, y de nosotros de esta evaluación diagnóstica determinar cómo vamos a ir haciendo que los alumnos en general estén al mismo nivel y grado de entendimiento. La evaluación formativa dice que orienta a partir de los avances y las dificultades de los alumnos durante el proceso de aprendizaje, las decisiones sobre las estrategias de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. La evaluación formativa, es aquella que nosotros vamos siguiendo a lo largo de un aprendizaje esperado, que nosotros vamos desarrollando a lo largo de un aprendizaje esperado, y que nosotros vamos paulatinamente viendo cómo el aprendizaje de este alumno, el comportamiento de este alumno se va desarrollando a través de una secuencia didáctica, a través de una estrategia didáctica y a través de una serie de orientaciones que nosotros vamos dando con cada uno de nuestros alumnos. La siguiente es la evaluación sumativa, que suele aplicarse en procesos determinados, considerándose múltiples factores para asignar un valor numérico. Pues la evaluación sumativa es aquella la que nos indica un número, la que nos indica qué tanto aprendió el alumno en base a las diferentes herramientas que nosotros utilizamos para evaluar el desempeño de cada alumno, y que nosotros estamos obligados a darle un valor numérico al desarrollo o al aprendizaje de cada alumno. Esta evaluación sumativa es la que nosotros utilizamos al terminar un trimestre, al terminar un bloque, al terminar una secuencia didáctica, al calificar una determinada acción, al determinar un trabajo en equipo, un proyecto. Es lo que nosotros hacemos en base a una serie de indicadores, a una serie de instrumentos, a una serie de alternativas de evaluación. Por lo tanto, estas son las tres funciones de la evaluación, y dice que los momentos de evaluación también se dividen en tres, que es evaluación inicial, que es continua o procedimental, y que es el momento final. La evaluación se divide en tres momentos. La evaluación inicial dice: se hace en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje. Mediante diversos instrumentos se recoge información de la situación y el contexto inicial, lo que permite generar a futuro cambios al definir las metas posibles y deseables. Al fin del proceso, permite valorar si hubo avances y en qué medida.
esta evaluación inicial, pues nosotros la podemos desarrollar al iniciar una secuencia nueva, al iniciar un aprendizaje nuevo, al iniciar una actividad nueva, al iniciar un trabajo nuevo. Nosotros, a través de una lluvia de ideas, que esta puede ser una herramienta, de un pequeño cuestionario, al estar interactuando con los alumnos sobre este nuevo aprendizaje, nosotros determinamos cómo se ubica el alumno y el grupo en general, para posteriormente ir marcando una serie de actividades, de estrategias que vayan haciendo que todos los alumnos estén interesados y que vayan al mismo par, uno con otro. El momento de la evaluación continua procesual dice que consiste en valorar, a partir de la recogida y sistematización continua de información, el aprendizaje de los estudiantes, así como la intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejora sobre la marcha. La evaluación continua es aquella que nosotros tenemos, ya sea un portafolio, ya sea un registro anecdótico, ya sea un diario de campo, en donde registramos el avance que va teniendo paulatinamente cada alumno y cómo se comporta el grupo dependiendo de esta serie de estrategias y de nuestra planeación. Ahí nosotros vamos desarrollando paulatinamente el momento en el que se ubica cada alumno y nuestro grupo en general. Esta evaluación pienso que la utilizan mucho en los niveles de preescolar, ya que hacen una evaluación muy precisa del desempeño que tienen los pequeños en este nivel. Y la evaluación, o el momento de la evaluación final, dice que consiste en valorar la información recabada durante el inicio y en el desarrollo del proceso, para vincularla con la que arroja los resultados del cierre, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas al inicio. Pues bueno, aquí la evaluación final, o el momento final, es aquel que nos dice cómo está el alumno al terminar o al desarrollar este aprendizaje esperado, si el alumno cumplió con este aprendizaje esperado, si sus competencias fueron las adecuadas para resolver ese aprendizaje esperado, para resolver asimismo las actitudes que pudo haber desarrollado desde el inicio, en el desarrollo, hasta llegar al final. Y en este momento pues serían las tres situaciones del momento de evaluación, que sería evaluación inicial, que sería evaluación continua y que sería evaluación final. El siguiente subtítulo dice: funciones y momentos de la evaluación. La evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es indagar qué saben los estudiantes, siempre se vincula con el momento inicial de la evaluación. La evaluación formativa, que se hace a partir de las evidencias durante el trayecto, se vincula directamente con la evaluación continua o procesual. En el punto donde realmente difieren es la función sumativa, pues aunque esta ocurre al término del trayecto, la evaluación final no siempre tiene este propósito. Es decir, desde el enfoque formativo, el enfoque de toda evaluación es formativo. Nunca hay que perder eso, compañeros, que el enfoque de toda evaluación debe ser siempre formativo. Dice, desde el enfoque formativo de la evaluación, al concluir una clase o un tema, podemos utilizar la evaluación final con el propósito de que los estudiantes verifiquen lo aprendido, sin que esto suponga una calificación. ¿Qué nos dice aquí claramente? Que el enfoque de la evaluación siempre va a ser formativo, que el alumno identifique sus debilidades y sus fortalezas, y que una diferencia entre lo que viene siendo la evaluación sumativa y la evaluación final es que la evaluación sumativa siempre es con el fin de dar un número, una calificación, y que la evaluación final no siempre es considerada con el fin de dar un número, sino que consiste la evaluación o el momento de la evaluación final en que el alumno, a través del inicio y del desarrollo de nuestra planeación, de nuestra secuencia didáctica, reflexione, haga una reflexión de si alcanzó
o no alcanzó el aprendizaje esperado que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra clase desde este punto. Y el alumno debe de reflexionar si pudo desarrollar, si pudo ser competente para desarrollar este aprendizaje esperado. La evaluación final nunca o casi nunca lleva un número, sino más bien es un proceso interno, es un proceso de reflexión en donde se debe de sacar si el alumno puede reflexionar sobre sus debilidades o sus fortalezas, para nosotros a raíz de esa reflexión dar una adecuación, dar una retroalimentación para que el alumno, en base al enfoque formativo de la evaluación, pueda orientarse a cumplir, a desarrollar y a adquirir este aprendizaje esperado a través de un aprendizaje significativo y a través de un aprendizaje situado, un aprendizaje situado. Por lo tanto, reitero, una diferencia entre la evaluación sumativa y la evaluación final es que una sí es con el fin de dar una calificación, un número, y la final es con el fin de que el alumno determine, reflexione sus debilidades y sus fortalezas. Esta sería una de las diferencias. Y dice, extensión global o parcial. Dice, la evaluación global considera todos los componentes que inciden en el aprendizaje de los alumnos: el plan y los programas de estudio, la escuela, la convivencia, la labor docente y la propuesta de enseñanza. Es decir, que la evaluación global se puede utilizar al final del ciclo escolar y engloba desde el inicio, desde hasta llegar al fin del ciclo escolar, y engloba todos los componentes que estuvieron en la formación o el desempeño del alumno, para ver qué tanto. Por eso se dice global, porque engloba, porque todos los componentes en el contexto en donde está el alumno. Y por otra parte, la evaluación parcial nos dice que por cualquier modificación o en alguno de sus componentes tiene consecuencias en el resto. La evaluación parcial se centra en elementos específicos del universo posible, por ejemplo, los logros de los estudiantes o nuestro desempeño como docentes. Aquí hablamos de evaluación global y de evaluación parcial. La global, como su nombre lo dice, engloba todo lo que es el trayecto formativo del alumno, engloba desde el inicio hasta el final del ciclo escolar cómo el alumno se fue desarrollando, cómo el alumno fue adquiriendo sus competencias, cómo el alumno puso en práctica sus aprendizajes esperados, tomando en cuenta la convivencia, tomando en cuenta la escuela, tomando en cuenta las propuestas de enseñanza y de aprendizaje que determinó el alumno, y se va sumando, se va viendo en la evolución que tiene este alumno a través desde que inicia el ciclo escolar y hasta que finaliza, y engloba todos los componentes del currículum, todos los componentes del plan en donde se encuentra el alumno, lo engloba todo, lo suma todo, lo va adquiriendo todo. Por eso se dice que es una evaluación global. Y la evaluación parcial, que quizás esta la utilizamos muy a menudo, es para estar calificando pequeños segmentos, pequeñas secuencias, pequeños aprendizajes esperados, y lo hacemos nosotros, lo llevamos porque calificamos el aprendizaje esperado de una manera pertinente, porque utilizamos un portafolio, porque utilizamos un proyecto, porque utilizamos un parcial de ese mismo aprendizaje esperado, porque utilizamos una exposición oral, porque utilizamos una maqueta de ese aprendizaje esperado. Es decir, nosotros el plan vigente lo seccionamos y hacemos una parcial del aprendizaje que queremos nosotros saber si el alumno aprendió o no aprendió. Y aquí dice que para esto se utilizan varias evaluaciones. La primera es la autoevaluación, que dice lo que el estudiante hace sobre su desempeño, es decir, que el alumno determine de manera autónoma y libre qué tanto aprendió, qué tanto no aprendió, sus debilidades, sus fortalezas. La coevaluación, que también nosotros la desarrollamos, es lo que se hace entre pares, es decir, que el alumno pueda calificar a un compañero, pueda identificar si el otro, su compañero, logró
entender lo que se estaba planteando, lo que se tenía en mente. Eso es una manera de también de identificar nuestras debilidades o fortalezas, que el alumno califique a otro compañero, y es a través de una lista de cotejo, de una rúbrica, de un cuestionario, de la misma observación, y la heteroevaluación, que está hecha por nosotros. Esta heteroevaluación nosotros la aplicamos utilizando diferentes técnicas y herramientas de evaluación oportunas, que van desde la extensión global o parcial, para determinar si los alumnos y si el grupo logró el aprendizaje esperado. Y dice lo siguiente: enfoque metodológico, cualitativa, cuantitativa o cuantitativa. La evaluación tiene tres enfoques. Cualitativa, dice: la evaluación cuantitativa necesita que se creen situaciones controladas para medir el rendimiento o logro de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Se refleja en resultados numéricos, es decir, que la evaluación cuantitativa tiene que ser para medir y tiene que darnos una calificación, un número de lo que el alumno sabe. Y dice también que permite traducir dicho desempeño en una calificación numérica. Aquí simplemente nos interesa el número. Lo que el alumno sabe es el número, y lo podemos calificar desde el número 5 hasta el número 10. Y dice: la evaluación cualitativa centra su atención en las actividades, las formas, los medios y las dinámicas en que el aprendizaje se produce. Para concretarse emplea escalas nominales y de orden jerárquico como categorías, caracteres y atribuciones, entre otras. Y la evaluación cualitativa pues nos dice las cualidades que el alumno fue desarrollando para llegar a ese aprendizaje esperado. Se centra más la evaluación cualitativa en el proceso paulatino que fue llevando el alumno para lograr y para entender ese aprendizaje esperado. ¿Qué herramientas nos sirven? Pues puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, una matriz valorativa, en donde vaya determinando el proceso paulatino que el alumno tuvo para llegar a ese aprendizaje esperado. Y la evaluación cuantitativa es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluación, con un enfoque formativo en donde el alumno reflexione: ¿por qué me saqué esa calificación, ese número? Y que a la vez reflexione qué le faltó para tener un número más alto, para tener una calificación de excelencia, y que el alumno se retroalimente para llegar al siguiente aprendizaje, y que pueda engarzar todas estas competencias para lograr una calificación más amplia. Y dice que para estos enfoques metodológicos de tanto cualitativo como cuantitativo, existe una evaluación normativa que implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o un grupo al que pertenece. Pues aquí simplemente las parciales que nosotros aplicamos para comparar un alumno con otro, para saber cómo van los alumnos en el mismo grupo. Y la evaluación criterial, dice, implica evaluar al estudiante utilizando a él mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. Y aquí esta evaluación criterial es una autoevaluación en donde el alumno compara lo que aprendió, lo que sabe en determinado trimestre o en determinada segmento del ciclo, y que compare lo que sabía al inicio con lo que sabe actualmente. Aquí el alumno compara, determina qué tanto avanzó, qué tanto comprendió, qué tanto entendió en esta planeación, y el alumno saca sus reflexiones, sus experiencias, para posteriormente seguir avanzando en las metas planteadas a lo largo del ciclo escolar. Y a la vez, pues nosotros sabemos que las evaluaciones también se dividen en internas y evaluación externa, que esto estamos nosotros muy ligados a esta evaluación. La evaluación interna es la que nosotros realizamos frente al grupo para
llevar el control de cómo está nuestro grupo, de cómo está nuestro alumno, y la evaluación externa es la que se integra a través de pruebas estatales, nacionales o internacionales, como Planea en su caso, como Scaley también en su caso, como las de enlace también en su caso. Estas pruebas que tienen el fin de evaluar al sistema educativo en general, de cómo se encuentra el nivel de todos los alumnos del país y compararlos con los otros niveles de estudio o los otros países, cómo se encuentran, y comparar y retroalimentar cómo se encuentra la evaluación, la educación a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, la interna nosotros la realizamos a través de una serie de cuestionarios, de exámenes de tipo administrativo, porque también eso hay que reconocer que muchas veces la evaluación es más bien vista como un proceso administrativo más que como un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y la evaluación externa pues es esa evaluación que tiene el fin de comparar a nivel nacional cómo se encuentra la educación de Chihuahua con la de Monterrey, o la de Chiapas con la de Coahuila, y a la vez de cómo se encuentra el panorama nacional con las de los otros países. Estamos nosotros muy ligados a estas dos evaluaciones, tanto la interna como la externa, pero debemos de destacar que la evaluación tiene un enfoque formativo en donde el alumno se va formando, va reflexionando qué tanto va aprendiendo, qué tanto va logrando a raíz de lo que nosotros en nuestra práctica y en nuestra enseñanza vamos o queremos desarrollar, para que logre ese aprendizaje esperado a través de un aprendizaje situado, que reitero, más adelante vamos a ver eso, y a través de un aprendizaje significativo, que también vamos a trabajar esta parte. Hasta aquí sería este pequeño video. No sé, no quiero extenderme mucho. Ustedes son los que más adelante, si tienen la oportunidad de leer este trabajo, ustedes lo van a analizar más a fondo. Yo simplemente poner estas orientaciones ahora que estamos calificando este trimestre, este ciclo atípico, para que ustedes tengan estas consideraciones. No es nada sacado de la manga, todo está en este documento que viene en los nuevos modelos educativos 2016-2017, que es evaluar para aprender. Aquí viene todo lo que hemos estado leyendo y hemos estado comentando. Invitarlos a que se suscriban, a que le den un like, por favor, a que se suscriban, a que le den un like ahí a la campanita para recibir notificaciones, a que compartan esta información con sus compañeros, con los de nuevo ingreso, con los que estamos ya en el camino, para que la evaluación sea y tenga ese carácter formativo, de formar al alumno en el desarrollo de sus aprendizajes esperados. Mi nombre, Joel Orozco González, les mando un afectuoso saludo a la distancia y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.